Yo creo que las declaraciones que hizo el presidente del gobierno en aquella entrevista de televisión española habría que escucharlas y conocerlas en su integridad, porque él empezó diciendo que la inmensa mayoría, que la práctica totalidad de la carrera judicial hace su trabajo con rigor, con profesionalidad e imparcialidad. Y sin embargo, puso el foco en una minoría y esto es un elemento que yo creo que es indiscutible y que el presidente del gobierno lo puso encima de la mesa. Creo que tenemos que diferenciar bien la labor cotidiana de jueces y magistrados en nuestro país, lo que es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político, es un órgano de gobierno del Poder Judicial, y lo que son las asociaciones judiciales, por ejemplo. Pues obviamente un juez o un magistrado con independencia de su sensibilidad, que hay jueces de sensibilidad progresista y jueces de sensibilidad conservadora, eso no debería afectar a la labor jurisdiccional normal que tiene que llevar a cabo un juez o un magistrado, porque como dice la Constitución, únicamente están sometidos al imperio de la ley, es decir, a hacer cumplir, a aplicar las leyes que el Parlamento democráticamente decide. Sin embargo, el rol del Consejo General del Poder Judicial es diferente, es un órgano de gobierno, de un poder del Estado, por tanto, evidentemente allí claro que se hace política, y las asociaciones judiciales pues tienen una doble vertiente. Creo que antes tenían una vertiente más de defensa de los intereses corporativos de la carrera fiscal y judicial y últimamente se están deslizando con claridad pues para también, digamos, tomar posición política sobre los asuntos, ¿no? Porque que las asociaciones judiciales o algunas de ellas, las conservadoras, pidan que se retire un proyecto de ley que el gobierno y que el Parlamento está tramitando es sin duda una posición política. Y por tanto, pues creo que tenemos que diferenciar cuál es el rol de cada cual. Creo que sería más importante alguna otra reforma que llevara a cabo no tanto una reforma legal, sino una reforma casi de mentalidad, de darnos cuenta que el Consejo General del Poder Judicial tiene una competencia que es bien esencial en todas las que ejerce, que es preservar el buen nombre y el prestigio y la reputación de la carrera judicial. Y para eso, por supuesto que hay que corregir y sancionar aquellos comportamientos que son inadecuados o inaceptables. Y en este caso, un corporativismo mal entendido de tapar todo no va en beneficio del prestigio y de la reputación de la carrera judicial. Aquellos comportamientos que son inaceptables, y todos hemos tenido noticia en los últimos meses de algunos de ellos, todos esos deben ser corregidos por el Consejo General del Poder Judicial para favorecer, para consolidar el buen nombre y el prestigio de la carrera judicial. Y han de hacerlo, y es aquí donde yo creo que tenemos que hacer la reflexión, han de hacerlo con agilidad. No pueden ser procedimientos sancionadores que se prolonguen meses cuando no hay nada que investigar, cuando en ocasiones son declaraciones públicas, que en una tarde ya sabes cuál ha sido la declaración pública, si ha sido desconsiderada, si ha sido un ataque al Poder Ejecutivo, al Gobierno, a un ministro, al presidente del Gobierno. Es decir, tienen que ser actuaciones del Consejo General del Poder Judicial que corrijan aquellos comportamientos inadecuados, que lo hagan con agilidad y que lo hagan con eficacia. Y todo ello irá en beneficio del buen nombre de la carrera judicial, que es quizá la competencia más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, incluso por encima de los nombramientos que tiene que hacer de magistrados del Supremo, de presidencias de TSJ y de otros nombramientos de primer nivel en la carrera judicial. Dos datos objetivos también para poder explicar por qué estamos implementando unas becas que ya lo hacemos en el Ministerio, pero claro, que es que en el Ministerio ya hubo becas en el gobierno Zapatero y cuando hubo un cambio de gobierno con el gobierno Rajoy se suprimieron y desaparecieron. Es verdad que las becas del gobierno Zapatero eran menos ambiciosas que las actuales, más tímidas, eran en torno a 3.000 euros al año y nosotros estamos en 10.000 euros al año, estamos en pagar esa beca durante 4 años, es decir, las becas actuales son mejores, son más ambiciosas, pero la experiencia nos dice que los gobiernos de derechas las han suprimido y por tanto por eso queremos blindarlas por ley. Dos datos objetivos. El primero, la media de tiempo que necesita un opositor para sacarse la oposición de la carrera fiscal y judicial oscila entre 4 y 5 años. Por supuesto a tiempo completo. Esto no va de trabajar, llegar a las 8 de la tarde a tu casa y ponerte a estudiar un ratito. No, tiempo completo, 4 o 5 años. Es una posición muy complicada, más de 320 temas y por tanto necesitas ese tiempo para prepararla bien con posibilidades de éxito. Segundo dato, también objetivo. El 95% de las personas que sacan la oposición necesitan apoyo económico de sus familias. Con estos dos datos objetivos, ¿cuál es la conclusión que sacamos?
que si no tienes apoyo económico de tu familia no puedes ni pensar. O sea, hay un 5% de personas que no tienen apoyo económico de sus familias y que pueden sacar la oposición, con un sobreesfuerzo, evidentemente, pero yo creo que nosotros podemos hacer como gobierno un esfuerzo en una política pública para generar igualdad de oportunidades, que en definitiva es lo que intentamos con las becas. Por un lado, blindarlas por ley para que no, las becas no existan o no en función de si el ministro es progresista o es conservador, por ley. Y dos, igualdad de oportunidades. Es decir, que la renta de tu familia, que pertenezcas a una familia humilde, a una familia de clase trabajadora, de clase media, de una renta baja, de una renta media, eso no te condicione para poder opositar. Si tú te vas a esforzar y tienes el talento para estar 4 años o 5 años estudiando y vas a dedicar tu vida a eso, el Estado se encarga de que la situación económica de tu familia no sea un impedimento. Y eso va a conseguir pues, que haya mayor igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera fiscal y judicial. La convocatoria de este año ha sido un éxito. 1.300 becas tenemos ya, a razón de 10.000 euros al año. ¿Cuál es el argumento que de contrario se utiliza? Bueno, es que el gobierno va a instruir. Bueno, pues de nuevo tengo que decir que no se corresponde con la realidad. Públicamente ya he dicho, y lo vuelvo a reiterar hoy aquí, que nuestra idea es que la nueva ley de enjuiciamiento criminal entre en vigor el 1 de enero de 2028. Esto significará una vacatio legis amplia para que todos los operadores jurídicos puedan estudiar y profundizar en la nueva ley, también para que hagamos las pasarelas que vamos a hacer, pues de jueces de instrucción que quieran ser fiscales ahora de instrucción. Hay que reforzar, por supuesto, también la carrera fiscal y el número de fiscales que se incorporan. Por eso es tan importante la reforma de la justicia, porque vamos a incorporar 2.500 nuevos jueces y fiscales en 3 años. Lo nunca visto. La mayor convocatoria de la historia. Nunca nada parecido se ha producido en la democracia. ¿Y qué pasará el 1 de enero del 28? Pues que el fiscal general, en ese momento, será el que nombre el gobierno que sale de las urnas de 2027. Y ahí llega la segunda crítica. Bueno, pero el fiscal actual podría ser en ningún caso. Porque si hay un gobierno progresista, como yo espero que lo haya después de las elecciones del 27, no podremos nombrar a Álvaro García Ortiz, porque ya ha ejercido su cargo de fiscal general del Estado durante 2 mandatos. No se le puede renovar un tercero. Y si hay un gobierno conservador, que yo espero que no pase, que no tengamos un gobierno reaccionario en nuestro país, nombrarán a otro fiscal general. Es decir, los argumentos que se utilizan de contrario no tienen tampoco ninguna solidez, porque en el momento en el que decimos que entrará en vigor el 1 de enero del 28, ya decae toda la parte que tiene que ver con la actualidad. Es que esto no tiene nada que ver con el fiscal general actual ni con el ministro actual. Es que esta es la justicia del siglo XXI y del siglo XXII. Es que estamos mirando a ese horizonte, porque las leyes procesales en nuestro país pues duran esto. La ley de enjuiciamiento criminal que queremos sustituir es de 1882. Yo creo que 140 años después es el momento de abordar una reforma y de modernizar nuestra ley rituaria, nuestra ley procesal penal. Esta reforma procesal de la ley de enjuiciamiento criminal no afectará a ningún procedimiento en curso hoy actual. A ninguno. Primero, porque en el 2028 estarán resueltos, en un sentido o en otro, pero en segundo, porque habrá un régimen transitorio que obviamente no afectará a los asuntos que vengan de atrás. En segundo lugar, claro que la policía judicial dependerá de la fiscalía, porque es que van a ser los nuevos instructores. Evidentemente, el instructor necesita una policía judicial que le haga las indagaciones que hoy hacen, digamos, a requerimiento de los jueces de instrucción. O sea, evidentemente que las policías judiciales dependerán de la fiscalía. Pero habrá más garantías. Porque como habrá un juez de garantías que será el que decida si la decisión del fiscal es correcta o no lo es, se ajusta a derecho o no se ajusta, digamos que tendremos un elemento más de garantía sobre una instrucción penal. Creo que reforzar las garantías de la instrucción es positivo y desde luego nos homologa a toda Europa. A toda Europa. Y por cierto, hoy en España ya instruyen los fiscales. La Fiscalía Europea y la Fiscalía de Menores. Es decir, ya sucede, ya pasa. Yo creo que es una gran victoria de la democracia española que hoy todos los proyectos políticos se expresen dentro de la Constitución, dentro del sistema parlamentario y dentro del Estado de Derecho. Y esto que parece una obviedad no ha sido así en la historia de España. Ha habido muchos años, muchas décadas, nuestra democracia que no todos los proyectos políticos se expresaban democráticamente. Y durante aquellos años de plomo del terrorismo, pues era muy habitual requerir
a todo ese entorno político de la banda terrorista ETA que o estaban con las armas o estaban en la democracia. Y creo que fue un gran éxito de la democracia que acabara la banda terrorista ETA, que se hiciera sin ningún precio político y que hoy ese proyecto político, digamos, de la izquierda Berchale esté expresándose dentro del Parlamento. Y además, también enlazando con la situación que se vivió en Cataluña hace unos años, pues es evidente que había fuerzas políticas catalanas que estaban fuera de la Constitución, abiertamente fuera de la Constitución, y hoy también se expresan dentro de la Constitución. Esto también es una gran victoria de la democracia. Y cuando se trabaja con personas que piensan muy diferente a ti, te das cuenta de la complejidad que tiene nuestro país. Pero creo que es un éxito que gracias al diálogo, gracias al esfuerzo, gracias a hacer algo revolucionario en esta España en la que todo el mundo se cree con sus razones y con el derecho de no escuchar al de enfrente, yo creo que es revolucionario sentarte con el que piensa distinto. Y creo, al hilo de esto, creo que la situación en Cataluña que ha conseguido este gobierno respecto a la que había en 2017 con esa tensión insoportable, lo que hoy se vive en Cataluña, pues es un avance en términos democráticos indiscutible, absolutamente indiscutible. Y eso ha sido gracias al diálogo, gracias al esfuerzo y gracias a la valentía de sentarte con el que no piensa como tú para intentar llegar a encuentros y a entendimientos y conseguirlo. A mí me parece que esa foto entre el presidente Illa y el expresidente Puigdemont eh, es un paso más en la normalización política de Cataluña. Un paso más. No se ha llegado a la normalización política en Cataluña. Se llegará el día que se implemente en su integridad la ley de amnistía. A todas las personas, que será la voluntad del legislador, la voluntad de las Cortes, incluyendo, por supuesto, a los líderes del proceso soberanista, claro. Y ese día yo creo que se logrará la plena normalización política de Cataluña. Todo el mundo que habla de la ley de amnistía normalmente la denomina por el nombre, pero no por los apellidos. Y yo me gusta... Tiene unos cuantos. Tiene unos cuantos. Y, Sí, y es que dicen mucho de la ley, la pone muy en contexto. Es muy importante el título completo de la ley de amnistía, que es la ley de amnistía para la normalización política, institucional y social de Cataluña. Es decir, no es una amnistía sin un objetivo. Es una amnistía que en el propio título de la ley establece cuál es el objetivo, que es normalizar Cataluña en términos políticos, institucionales y sociales. Esta reunión pues es un paso más y yo creo que la normalización será completa el día que la amnistía se aplique a todos los líderes soberanistas. Como somos un Estado de Derecho, pues todas las garantías del Estado de Derecho se aplican también a esta norma y a su implementación. Pero la Constitución establece cuál es la investidura de un presidente, cuál es el modelo y cómo cae un presidente del gobierno, digamos, durante la legislatura, no después de unas elecciones, que es o con una moción de censura o con una moción de confianza, si la pierde el presidente que la propone. Y, por tanto, digamos que la duración de la legislatura, la Constitución la desvincula por completo de los presupuestos. ¿Por qué? Porque la Constitución hace algo inteligente, y es decir, no puede haber un país sin presupuestos. Si usted no lo consigue, en un año concreto se prorrogan los anteriores. Es decir, los constituyentes ya pensaron, bueno, pues no todos los años habrá presupuestos, puede que haya complejidades políticas, parlamentarias, etc. Y, por tanto, se prorrogan. ¿Qué presupuestos tenemos? Pues, a todas luces, muy buenos, porque los resultados están ahí. Estamos multiplicando por 7 el crecimiento económico de la media de la Unión Europea. Por 7 en el último trimestre. Se dice pronto, lo voy a decir una vez más. Por 7. Hubo un tiempo en el que España crecía, si crecía Alemania, si crecía Francia, si crecían los grandes países de Europa, ¿no? Y nosotros íbamos pues ahí en el pelotón, a rebufo. Bueno, ahora lideramos. Lideramos Europa en crecimiento económico, en creación de empleo. El 25% del empleo que se crea en Europa de alta cualificación es en España. Y la mitad del empleo que se crea en Europa es en España. Lo voy a volver a decir. La mitad del empleo que se crea en Europa en España. Y el 25% de las profesiones de alta cualificación en España. Es decir, que están funcionando los presupuestos es evidente. Que la política económica del gobierno funciona es evidente. Que el reforzamiento del estado del bienestar está consiguiendo más derechos, pero además está garantizando también un crecimiento sostenido en la ocupación y en el número de empleos en nuestro país, también es evidente. No obstante, presentaremos presupuestos generales del Estado para el año 26.
Bueno, pues no tengo respuesta para esa pregunta. Ya. Tendremos que repetir entrevista Vale, cuando tenga encantado. respuesta para esa pregunta. Muy Hoy bien. no la tengo. Tenemos que trabajar con los grupos, lo hacemos siempre. Eh, Son absolutamente esenciales los grupos, no solo en la aprobación, sino también, que es algo que se pone poco de manifiesto, en la elaboración y en la mejora de los presupuestos. Es decir, cuando hemos aprobado unos presupuestos que hemos aprobado en la legislatura anterior todos los años, siempre se han mejorado y mucho con las aportaciones de los grupos parlamentarios. Es decir, no es que consigas 4 votos de un grupo o 7 votos de otro, no, es que te mejoran los presupuestos, es que consiguen proyectos que tú en el texto inicial no has contemplado y que ellos los mejoran. Vamos a trabajarlos mucho porque queremos que haya presupuestos, porque queremos que se mejoren los actuales, aunque ya son muy buenos. Pero también es una marca de la casa el diálogo y la negociación, pero también la otra cara de la moneda, que es no anticipar nunca la decisión de los grupos. Tienen que ser los propios grupos los que decidan cuál es su posición política de apoyo o no a los presupuestos y también que ellos lo comuniquen cuando corresponda. Es una negociación que está en una fase muy embrionaria, muy inicial, y desde luego trabajaremos duro para esto. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias.